¿Pueden creer que un tipo hizo un video en el que se puso un consolador anal mientras jugaba juegos con su celular? ¿Pueden creer que existe eso? Sí, ya reclamaron la canción. ¿Pueden creerlo? O sea, ¿por qué mierda se pone algo en el ano para jugar con el celular? Sería increíble. Pasas al fondo de lo que te pilla. ¿Relajar? Está difícil. Tarda un rato en relajar, ¿eh? Va con lag. Mi culo. El audio, por desgracia, no he sido capaz de capturarlo desde el ordenador, así que se hayamos visto el... ¡Ah! Demasiado fuerte. ¡Ah! Relajar poco a poco. Uy, casi. Ahora muy fuerte. ¡Se metió algo en el ano, amigo! ¡Se metió algo en el culo para jugar con... ¿Cómo podés decir que es Chad? ¡Se autodetonó! Primera década del año 2000, el futuro de Cartoon Network era muy incierto. Ya había pasado su gran época dorada, terminando su bloque de la ciudad Cartoon, y por una mala administración muchas de sus series animadas fueron desapareciendo poco a poco. Un canal de cartoons que ya no producía más cartoons. Afortunadamente, entre las pocas series que le quedaban por estrenar en ese canal nacería Flapjack, una que daría libertad total y herramientas para que muchas nuevas promesas destacaran. Flapjack deidad. Así es como Cartoon Network de una época oscura dio luz verde a un viejo piloto enlatado que competiría con un montón de otros pilotos, sin saber que sería una de las series más icónicas e importantes de toda su historia. Para entender mejor esta historia, me gustaría dividirla no solamente en temporadas, sino en las diferentes etapas que tomó la producción. Hora de Aventura nació mucho antes de lo que recuerdan, aproximadamente en el año 2005 y 2006, donde Pendleton Ward junto a Frederator Studios producirían para Nickelodeon un piloto de Hora de Aventura. En ese piloto conoceríamos a Penn, un niño humano quien junto a su mejor amigo Jake, un perro parlante y mejor amigo mágico, salvarían a la princesa Chicle del malvado Rey Helado. Un piloto sencillo, aunque algo raro, lo que curiosamente forzaría a Nickelodeon para rechazarlo, ya que no les parecía tan interesante, diciéndole directamente que sería un fracaso. Dato curioso, luego aprobarían Fanboy. Yo te voy a decir algo. Mis personajes favoritos de Hora de Aventura son Maga Cazadora. ¡Buah! ¡Cabra! ¡Cabra si la sabrá! Maga Cazadora es cabra. Y Chum Chum. Así es como este piloto terminaría dando vueltas entre diferentes Después estudios hasta que se presentó a Cartoon Network. Pendleton había iniciado a trabajar en la serie de Flapjack, donde le mostró al estudio ese potencial, dándoles una gran impresión y ganando la confianza para presentar unos años después ese piloto de Nickelodeon rechazado. Se estima que este mismo sería aceptado alrededor del año 2008, siendo uno de los varios creadores de series que abandonaría Flapjack con la intención de hacer sus propias historias. Así es como un 5 de abril del año 2010 nacería Hora de Aventura, o al menos el que todos iniciamos a conocer. Lo bueno de parecerte a papá es saber qué regalarle entre millones de productos. Mercado Libre. A esta etapa la conocemos como la etapa Pendleton Ward. Como ya todos sabemos, la primera parte de la serie abarca desde el inicio hasta mediados de la cuarta temporada, donde su creador decidió dejar en las manos Marceline, ¿sabes qué? A mí Marceline me cae bien, creo que es un buen personaje, pero la notaba muy cuca por momentos, ¿entendés? a otras personas de su historia. Si por algo es icónico esta parte, es muy seguramente por la presentación de sus personajes, su comedia y su mundo. La mayoría de episodios no tienen un objetivo muy claro o profundo. Son aventuras episódicas donde acompañamos a Finn, el autoproclamado último humano de U, quien sueña con volverse un gran y poderoso héroe de aventuras. Todo gracias a, claro, su héroe de la infancia, Bill, con quien se topará y aprenderá muchas cosas. Jake también es su hermano del alma y un perro mágico, que aunque le gustan las aventuras, lo que en realidad le apasiona es estar junto a su hermano menor. Tiene poderes La dulce princesa de 13. y una actitud muy relajada con la que a veces parece equivocarse, al menos en las primeras temporadas. El Jake del inicio es muy diferente al Jake del futuro de la serie, ya que como su crecimiento es mayor en menos tiempo, pasa de lo que sería un adolescente a un adulto joven y Maga deidad cazadora. Y me lo lloran los cucardos, ¿eh? Los putos cucardos me lo lloran. sabio. Pero al final de esa primera etapa también están los personajes que en ese entonces solo parecían complementos, series ocasionales que acompañaban a los héroes en sus aventuras. Entre ellos está la dulce princesa, al inicio una curiosa mezcla del estereotipo de la damisela en apuros con una gran inteligencia, aunque Pero nadie está hablando de Maga Cazadora porque está buena Maga Cazadora porque peleaba re Chad.
La mina vivía en un bosque, todo chat, se cagaba a pilla con el que viniera. No era una puta cuca torta como las otras dos mongólicas. Que un poco sádica en algunas de sus decisiones para el reino, la que muchos pensarían sería el amor ocasional o imposible del protagonista. Obvio, eso no terminó pasando. En realidad, Rebecca Sugar se aseguró de que eso no pasara. Marceline, una chica vampiro relajada y rebelde de forma ocasionalmente molesta, con la que no parecían congeniar muy bien al inicio. Marceline, estamos en el fin del mundo, tú y yo. Qué confusión debe ser para una niñita. Y yo sé que tú me necesitarás. Pero poco a poco se van volviendo mejores amigos. También Rebecca Sugar metió aquí bastante mano para que la personalidad de Marceline evolucionara bastante. Por ahí les debo un video de Marceline y en este no va a avanzar más. También está el Rey Helado, que pensaríamos que solo es un villano ocasional de caricatura, del cual reírse un poco, ya que solamente tenía una misión: secuestrar princesas. Pero poco a poco se va relacionando con Finn y Jake al punto de ser El lore del Rey Helado. Buah. 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 más como un conocido castroso o un amigo molesto del cual no se pueden deshacer. Esta etapa de la serie es para mí una de las más divertidas. Podría enchufar la televisión y ver cualquier capítulo, ya que el contexto no importaba. Para muchos puede que fuera lo que disfrutaron más y no necesitaban gran esfuerzo para entender su historia, además de sus bromas, acción, peleas y alguno que otro chiste picante de doble sentido. Repasando algunos episodios, la verdad la comedia es bastante inteligente e interesante, aleatorio y sobre todo difícil de leer. Diría incluso que es ocasionalmente oscura, sin dejar su lado un poco infantil y un poco tonto. Lamentable o afortunadamente, Lo violaron, güey. este tipo de historias irían desapareciendo para dar paso a su siguiente etapa: la Guerra de los Champiñones. Para Pendleton Ward, Hora de Aventura era un tablero o campo de juego de calabozos y dragones. Cada capítulo jugaba como un tablero distinto con los personajes que había estado construyendo, pero esas ideas de que podía ser una partida de calabozos y dragones fueron construyendo un lore interno y dos personas vieron gran potencial en él. En el capítulo de los cineastas escuchamos a Jake mencionar por primera vez la Gran Guerra de los Champiñones, un concepto vago que haría a todos conectar puntos en esta historia, porque había partes de autos, lavabos, bombas y armas o edificios de la basura. ¿Este no era un mundo tierra de fantasías? Pues no, esta en realidad era un mundo post-apocalíptico, el mundo que todos nosotros conocíamos. Miles de ideas y teorías entre youtubers fueron replicándose por internet mientras avanzaba toda la historia. Lamentablemente, esta misma presión de los espectadores forzarían a Pendleton a dejar su lugar como productor de la serie. Según él, lo hizo en algún punto de la quinta temporada, aunque desde la cuarta temporada ya estaba entrenando a más personas y dejando relegado el trabajo. ¿Por qué hizo esto? Bueno, según él mismo, este trabajo lo estaba volviendo loco. Ya no era satisfactorio. Todo se había vuelto un peso abrumador y poco a poco perdió el interés sin saber que un punto dejaría de ser lo que imaginó. Eso obviamente no significó que se volviera malo, sino que se construiría algo diferente. A partir de esa quinta temporada, Adal Muto tomaría el control de la historia con el apoyo de Rebecca Sugar, quien aportó ideas y ayudó mucho a desarrollar los personajes. A ver, hay que decir algo de Rebecca Sugar. Componiendo música es muy buena. Dando lore a algunos personajes es muy buena. Pero ¿sabes lo que pasa con Rebecca Sugar? Es muy progre. Y tiene que meter su lesbianismo barato en todos lados. Lo siento, pero que todo personaje que toca Rebecca Sugar tenga que ser lesbiano o tenga que tener alguna inclinación LGBT es una pedazo de rompehuevo. Nos damos cuenta que los mejores personajes de sus obras justamente son los que no son gays. ¿Cuál es el mejor personaje de Steven Universe? Y ponte cómodo. Aún así, al confín he llegado. Ahora todo está claro. Por mi destino aguardo. Esta vida sideral solo he conocido. Las estrellas y el polvo espacial son mi único hogar. ¡Cabra! Pero apenas comienzo a cantar, miles de voces me van a llamar. Y en mi corazón sabré que la pena valdrá. Y mientras mis discos veo partir Y piden fotos firmadas por mí. sé que en mi vida Y justamente el que no es LGBT es el mejor personaje de la serie.
sabré que muy dentro mi miedo no existirá. Y en mi cabello el viento solar me hace ver que aún tengo mucho que dar. Por esta fría atmósfera mi espíritu vagará. Vuelo como un cometa. soy un cometa. Me estrello como un cometa. Soy un cometa. Puta cabra, se cogió una puta gema. Personajes como Marceline y la Dulce Princesa. Al final de la segunda temporada se habían presentado de manera concreta a Lich, con la que sería su primer pseudo muerte a la Dulce Princesa, para iniciar la tercera temporada, más específicamente en su tercer capítulo, mostrando algo muy fuera del habitual. Recuerdo de un recuerdo. Un capítulo donde Finn y Jake entrarían de manera repentina a la mente de Marceline con la intención de salvarla. Solo que ahí veríamos muchas más cosas pequeñas o profundas de la historia. El primer acercamiento directo al pasado de la gran guerra de champiñones, a la niña Marceline y muchos de los traumas que ésta suprimía. Más capítulos extraños llegarían para cerrar tramas en esta temporada y al mismo tiempo hacer que sus clichés o estereotipos dejaran de ser lo que pensábamos. En el cuarto episodio, el rey helado Finn y Jake establecen su amistad, o su enemistad. Incluso llegan a llevarse un poco mejor después del capítulo Demasiado Joven, donde Finn tiene la oportunidad de por fin salir con la princesa una vez más, con la esperanza de establecer el noviazgo. Pero al final nos dejan en claro que eso jamás pasará en el punto de la historia. Este es el cierre de la etapa de Finn y la Dulce Princesa, ya que los dos simplemente no estaban destinados a estar juntos, lo que hace que para muchos se les rompa el corazón y también inicie una nueva etapa en la vida adulta de Finn. En el capítulo 9 también aparecen Fiona y Cake. Después, en el capítulo 10, Rebecca Sugar establece una tensión extraña entre Marceline y la Dulce Princesa, donde Finn además canta sobre sus sentimientos y sus amigos. No de una forma burlesca, sino de una manera mucho más seria en unos capítulos icónicos, y también donde se establecería más el bubline. En el capítulo 13 tenemos un soft reboot, ya que vuelven a ser el primer capítulo de la serie, solo que con tonos más serios y narrativa más compleja. En el 14, Susan Salvaje muestra a Finn que es una humana, aunque a nosotros nos dejan la duda. Ahí también están capítulos mucho más experimentales como Nadie te escucha, que ahora sí se nota que les estaban dando demasiada libertad y se estaban fumando un porro en las oficinas. Pero si tuviera que resaltar un verdadero capítulo importante, ese sería Secretos Navideños, del cual, por cierto, tengo un video totalmente dedicado a él, ya que lo que parecía ser solo un especial navideño de 20 minutos de la historia pasa poco a poco de una pequeña anécdota cómica de la serie a revelarnos uno de los más grandes giros de la historia. El rey helado no es solamente un bufón, sino que es un bufón trágico. La historia de un hombre corrompido por la corona mágica que le dio sus poderes y arruinó su relación con la mujer que más amaba. Tuvo que hacerlo para salvar su vida y la de las personas que le importan. La misma magia que alguna vez lo salvó de la destrucción del mundo ahora lo ha corrompido, lo destruyó internamente y lo dejó en ese estado de locura, siendo no más que un viejo dañado que sigue buscando a su princesa. A partir de aquí, Finn y Jake ven con nuevos ojos a su antiguo enemigo. Incluso desde ese momento hay un dato curioso en la historia, y es que este jamás vuelve a mencionar su nombre como rey helado, sino que lo menciona como Simon Petrikov o Simon simplemente. Incluso por ahí hay un capítulo después donde nos confirman que la apariencia en que lo ve es en la que tuvo en aquel tiempo, la de un humano corrompido y dañado. En esa misma... Qué puto serión, qué puto serión, qué puta serie cabra, Es que Hora de Aventura es de las mejores series que se han creado nunca. Su final puede ser cuestionable, te puede gustar o no, sí, pero es un puto serión de antología, temporada teníamos como dos capítulos muy buenos, llamado El Calabozo de Papá, donde Finn le dan un gran paso a su madurez, dejando oficialmente de ser un niño, ya que su crecimiento a partir de ahí se vuelve mucho más marcado. Y para el final de la temporada tenemos el capítulo de Incendio, donde tendríamos su primera relación formal tras tanto aprendido. Lamentablemente esta falla bastante y da algunos cuantos problemas. Who was that? I think I have a crush. La cuarta temporada es sin duda una muy experimental, donde los capítulos se vuelven más desordenados, pero al mismo tiempo pequeñas piezas de rompecabezas que nos dirigen a un evento más grande. Aquí es el episodio de En tus zapatos, donde aunque pareciera un capítulo más del montón, terminamos de descubrir que Lich está de regreso y planea algo más grande. Luego de eso llegaría Hijos de Marte, donde Jake toma el lugar del hombre mágico para conocer más de su historia. El capítulo del Rey Gusano, donde en algún momento las locuras del sueño nos presagian un trágico futuro.
futuro y ese reflejo en el espejo del fin con un mundo de la granja. Para añadir aquí, uno de los capítulos más importantes y que más revuelo causó en toda la historia de internet de ese tiempo fue el capítulo de La Dama y Arcoiris, donde no solamente regresaría Ricardio en una forma que haría referencia a Majora's Mask de The Legend of Zelda, en una secuencia que realmente es muy perturbadora, sino que al final del capítulo terminan diciéndonos que Arcoiris, un personaje de caricaturas animadas para niños, está embarazada. Estos sí fueron momentos que romperían el internet antes del 2015, y eso que el fandom ni siquiera era tan grande. Nadie podía creer que Arcoiris saliera embarazada y lo mostraron tan directamente en un capítulo de la nada. Lo mejor de todo es simplemente cerrar ese capítulo y dejar la cortinilla. Después solamente vemos un enfrentamiento entre Finn y Jake para ver quién de los dos es más fuerte, aunque claro, eso en realidad es solo fanservice. Luego de eso hay capítulos que, si bien no son tan claves para la historia, sí desarrollan mucho de la madurez de Finn, como la serie Fuego Inestable, Punto de Ignición y Duramente Fácil. En serio, me gustaría hablar más en profundidad de todos estos capítulos, pero de por sí el video ya me va a quedar muy largo. Aparte, no los quiero aburrir. Los invito a... Pasa que la historia de... A ver, Finn tenía mucho feeling con la princesa Flama. Mucho. Si fuera un contexto normal, podría ser tranquilamente la novia de él. El problema es que todo lo que ella implica, todo eso, lo arruina, amigo. Lo arruina. No estaban hechos para una relación, pero pudieron haber sido la mejor relación de la serie. Que repasen más de esos capítulos porque en realidad está muy interesante cómo va creciendo Finn, para acabar la cuarta temporada con dos de los mejores capítulos de toda su historia. Esos son Te Recuerdo y El Lich. En Te Recuerdo por fin conocemos cuál es la conexión entre Marceline y el Rey Helado, siendo que en el pasado, antes de que su locura lo controlara, ella lo acompañó, la recogió cuando no tenía nada, y con ayuda de sus notas en una canción pueden compartir sus últimos sentimientos a través de una melodía, un mensaje que pareciera haber estado casi 1000 años atrapado entre ellos y jamás pudo decirle, contando... Vos sabés que yo tengo que hacerlo, ¿no? Vos sabés, ¿no? Qué magia, amigo. Dándoles cómo la alejó porque no quería lastimarla, sino solo protegerla de su maldición. Su corona lo ponía en peligro. Ella misma ve en esas notas por un momento al viejo Simon Petrikov, aquel que la salvó de un mundo en guerra y la acompañó para que su vida tuviera un significado, no volverse uno más de los mutantes o personas malvadas de este mundo. Eso es lo único que la mantuvo en una línea delgada entre el bien y el mal. Luego de eso está el capítulo de Lich. Ya también tengo un video en el canal, pero en pocas palabras, Finn sueña con que algo malo va a pasar. Busca a Billy, quien en realidad ha sido poseído por el Lich. Reúne las gemas de las princesas con la intención de cumplir su deseo, para al final eliminar a todo el mundo de U. De forma épica, estos intentan detenerlo, pero simplemente Finn y Jake no pueden ganar. Esta es una de sus derrotas más importantes, causando que la realidad salga perjudicada, y sus mundos nunca más vuelven a ser los mismos. La etapa del multiverso. A partir de aquí la historia sigue teniendo capítulos episódicos relativamente divertidos, pero incluso en esa teníamos pequeños detalles que las volverían más importantes, como lo sería el nacimiento de los hijos de Jake, los conflictos que estaba teniendo el reino limonagrio que causarían más problemas graves, y en el capítulo 12 nos presentarían un distanciamiento de la princesa Flama y Finn. Los dos terminan por ser muy distintos, por lo que se la pasan todo el capítulo discutiendo para no llegar a un acuerdo. Eso también se complementa con un capítulo que llega poco después, donde Finn sigue plantando esta idea de que su relación con la princesa Flama se vuelve cada vez más complicada. Al final de cuentas son adolescentes, no saben qué es lo que quieren o cómo solucionar sus problemas. Tiene un sueño muy interesante de almohadas, donde vive toda su vida, comete errores y encuentra el amor. Tiene hijos, envejece y nunca puede regresar. Su trágico romance con la princesa Flama llega a su conclusión en Fuego y Hielo, donde Finn nuevamente tiene un sueño extraño, lo que podríamos clasificar hoy en día, ahora que somos un poco más maduros, como un sueño húmedo con la princesa Flama y el Rey Helado. Sí, este niño es medio rarito, pero por querer hacer este sueño real y en parte cumplir su fantasía. A ver, Hora de Aventura muchas veces hace analogías como a los sueños húmedos o a la masturbación. Nosotros habíamos visto un video que hablaba de capítulos maduros en series de niños, y hay un capítulo en el que Finn juega con una versión pequeña de él y se pone como a coger con otro o a chocar y todo eso. O sea, Finn se cagaba a paja.
hacía a costa de su novia sin decirle nada, termina cometiendo un grave error. No solamente destruir el reino de hielo, sino que es traicionar a su pareja y abusar de su confianza para manipularla y hacer algo que no quería. No sé ustedes, pero esto yo lo veo como un güey cumpliendo un fetiche sexual. También siento que en ese entonces tenían algo contra Finn. Ahora Finn tiene que lidiar con las consecuencias y los traumas de esta relación. Primero que nada, con ese viejo fantasma que olvidé mencionar y todos pensaban que era la madre de Finn. Sí, ¿se acuerdan cuando todos pensaban que ese fantasma era la madre de Finn? En el capítulo del baúl se establece que en realidad ella era una vida pasada, la cual tenía algunas cuentas pendientes. Todo lo que tenía que arreglar era con la dulce princesa, junto con la revelación a Finn de que ella en realidad tiene cientos de años existiendo. Sus problemas no parecen mejorar mucho, y no es hasta entrar al tren calabozo donde vemos a un Finn tener una catarsis, decidir abandonar su vida como aventureros para explorar un tren infinito, del que servirá como referencia para una serie más adelante. Sí. Ahí mismo Finn trata de evitar sus problemas, pero también termina por arrastrar a su hermano, que no merecía ese destino. Finn al final termina por admitir que necesita esto, necesita tiempo para sufrir sus penas en paz. Es la única forma que conoce para desahogarse, es la forma... Amigo, ¿te das cuenta que las series de Nick, Cartoon y todo eso son series muy maduras, muchas? O sea, muchas estaban enfocadas a un público de niños, pero varias de ellas tenían mensajes o reflexiones muy maduras y adultas, boludo. Pero salado. que conoce o le han enseñado para liberar el estrés que ha acumulado. Imagina una vida donde sus padres murieron cuando este aún era muy joven. Aquí podemos entender más que la historia. Y el problema es que hay mucha gente que no entiende esas cosas, como pasó con Gravity Falls. Hay gente que odia a Mabel y dice: ¡ay no! Al final de la serie Mabel la cagó. Y claro que Mabel la va a cagar. Mabel tenía 11 años, cumplía 12 ese día. Claro que se va a mandar una cagada monumental. Literalmente estaba entrando en la preadolescencia. Por favor, claro se iba a mandar una cagada. No es que Mabel es una estúpida. Sí, obvio, obvio. Inicia cuando Finn tiene 12 años, pero para ese momento ya había pasado un tiempo desde que sus padres adoptivos nuevos murieron. No solamente pensaba que sus padres originales lo habían abandonado en el bosque, sino que los nuevos padres adoptivos habían tenido un final bastante trágico. Jake terminó por cuidarlo y tuvo que madurar muy pronto, pero tampoco sabiendo cómo lidiar con muchas de sus emociones. Finn aprendió únicamente a liberar esa frustración e impotencia de esta manera, por lo que solamente necesita un tiempo en el tren. Le pide a Jake que lo deje solo y regresará a la casa en unas semanas. Al final lo hace porque entiende que nadie puede resolver sus problemas huyendo de ellos. That's what I'm talking about. That is what I'm talking about. ¡Buah! Nadie puede solucionar sus problemas huyendo de ellos. Buah, es que hora de Godventura. Hora de Godventura. ¿Pueden creer que solamente vamos por la quinta temporada? Siendo que poco después aparecería la que conocemos como la espada de pasto, la maldición que se volvería más importante adelante. También el capítulo de Betty, donde resuelven uno de los agujeros de guión que había estado planteado desde el inicio. Tenemos esa saga rara de Limoncito y el final de la temporada donde tratan de cumplir el último deseo de Bill, siendo el final donde parecieran cerrar la etapa de su vida venciendo a sus miedos y preparándose para más aventuras, no sin antes revelarle su más grande secreto, siendo que Finn no es el último humano en la tierra de U, sino que su padre, él está vivo. Ahora sí, inicia lo que todos habían estado especulando por internet, lo que Finn manifestó y cuál era su destino. Podríamos llamarla la saga del brazo, una etapa donde el personaje de Finn perdería el brazo y tomaría más significado. Los escritores habían mostrando que este siempre estuvo destinado a perder su brazo desde el principio. Para encontrar al padre de Finn era necesario que esos cometieran un crimen cósmico, ya que su padre estaba atrapado en esa prisión. Prismo trata de ayudarlo a traerlo de vuelta junto a sus amigos. Para eso lleva su cuerpo real a la sala donde no son capaces de asesinarlo para conseguir su objetivo. Pero ahí el Lich, que sí estaba dispuesto a hacerlo, lo termina matando. Él había estado inerte, sin opciones, ideando una forma de regresar, por lo que toma esta oportunidad para ser llevado a una prisión donde Finn y Jake lo siguen persiguiendo. Ahí su magia maldita va derritiendo los cubos poco a poco, iniciando a hacer un desastre y asesinando a los guardianes celestiales, quien parecen impotentes en esta vida. Finn de igual forma trata de liberar a su padre, pero para este... Buah, amigo. ¿Qué serie? No parece importar lo más mínimo su presencia. En este punto, tienen que entender que Finn no es aquel niño de las primeras temporadas. Es un adolescente sin rumbo que ha cometido errores y ha tenido que pagar las consecuencias de sus actos. No sabe cómo lidiar con sus problemas y ve en su padre una opción que puede guiarlo para aprender. Necesita no fallar y necesita ser. Justamente te voy a decir algo que te va a hacer levantar las manos y decir cine. Y eso es que Finn es uno de los personajes más humanos que han existido en la historia.
Finn el humano. Cine. Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Pollo. Es la única cosa que le faltaba. En pocas palabras, él piensa que su padre le enseñará a ser un adulto. Tristemente, aunque todos los hijos merecen un padre, no todos los padres merecen un hijo. En la primera oportunidad, este trata de deslindarse de sus responsabilidades como padre. Finn, quien antes había tenido que enfrentar a Leech, se veía incapaz e impotente de detenerlo. La única esperanza que le quedaba desde su limitada perspectiva para entender cómo funcionaba la vida se estaba alejando. Da su máximo de esfuerzo para no volver a estar solo, pero simplemente vuelve a fallar. Pierde nuevamente algo muy importante para él. No solamente ha perdido su brazo, sino también la esperanza. Algo que curiosamente pasa después de este intenso inicio de temporada es que terminan apartándose poco a poco de Finn. La temporada se inicia a centrar más en Jake, quien aparte de tener a sus hijos, había perdido mucho el foco central. En el quinto capítulo, una parte de él descubrimos que tiene una doble vida en el circo. En el 12avo, tiene una pequeña rencilla con su hijo de la casa al que quiere robársela. Ya saben, pelea por los terrenos, lo normal en familias. Igual este tiene un final bastante emotivo. Luego desde el 16 al 19 son solo historias de Jake, siendo la última el capítulo 19 donde lo... Porque un padre siempre perdona a su hijo. Es que me atrapaste, Jake. Me atrapaste. Me tenés atrapado, Jake. Jake. Me atrapaste. Para revivir a Prismo y conseguir la espada Finn para después tener un pequeño momento de introspección. Este capítulo se llama Jake Ladrillo, un capítulo que no muchos valoraron en su tiempo, pero poco a poco ha ganado la atención. He sido atrapado, Jake. He sido atrapado entre tus manos. Por lo simbólico que parece su crecimiento y la madurez que demuestra. Es que es un puto serión, amigo. Cada cosa que sale de Hora... Es que, amigo... Es que Finn el humano, cabrón. Finn la puta cabra, amigo. La puta cabra. Finn la cabra. Es que... ¿Cómo que participo? ¿Cómo que participo? ¿Por qué participas? ¿Qué se está sorteando? ¿Tenías un peluche de Finn? Obvio. Yo tengo muchos peluches. A mí me gusta coleccionar peluches. Me encantan los peluches. Muestra el personaje en ese momento. Pasando de ser un adulto que resultaba muy caprichoso en las primeras temporadas, no vayan a olvidar el capítulo, por ejemplo, el del jardín de la bruja, a un sabio perro mayor que aún contiene su alma joven, pero que no se niega a ser la voz de la razón. Recordemos que aunque para Finn han pasado apenas unos 5 años, para Jake esto significa toda una vida de experiencias. El crear a Finn desde niño y experimentar las consecuencias de sus actos lo han vuelto mucho más maduro. También formalizó una relación con Arcoiris, madurar como hombre, volverse padre y aprender poco a poco cómo lidiar con unas pérdidas muy importantes. También por ahí un amigo cercano como lo era Prismo falleció en su momento. Porque sí, Jake en realidad sufrió más, no más que era más maduro para afrontar las consecuencias. Es el mismo el ancla emocional para otros personajes. Por lo que aunque no se notara tanto, Jake también tuvo que vivir y sufrir un montón de cosas para volverse un gran personaje. Recuerdo ver algunos comentarios preguntando que qué era este capítulo, teniendo en cuenta que salió en el 2015 cuando ni los podcasts ni los análisis como tal estaban tan establecidos. Comentando este capítulo más como simplemente aburrido. Dejaba a Jake como un viejo y tildaba la serie de ya no tener más ideas para aventuras, siendo este un capítulo que te invitaba más a reflexionar. Detenerte un momento para apreciar tu alrededor y algo que normalmente la gente ignora. ¿Alguna vez han escuchado eso de que si un árbol cae en el bosque muy lejos de cualquier persona, es que aún así hace ruido? Si no lo escuchan, ¿tendría una garantía de que este existió? Así es como a veces sentimos nuestra vida, como un árbol lejano en el tupido bosque de alguien más. A veces todos sentimos que no hacemos el suficiente ruido como para marcar nuestra existencia. La etapa Esto ya no es Hora de Aventura. Diré que la séptima temporada de Hora de Aventura es donde la mayoría le fue perdiendo la pista, ya que cada episodio se volvía cada vez más experimental y con historias de que si no seguías detenidamente no lo entenderías. Así que aquí iniciamos otra etapa experimental, pero que ya no es Hora de Aventura. La serie no tenía nada que demostrar. Aún había historias de Finn y Jake, pero el mundo no giraba alrededor de ellos. Podía seguir adelante sin que fueran los protagonistas. Eso ya se había demostrado, sobre todo porque las anteriores temporadas se habían desarrollado otros personajes. La séptima trata sobre personajes secundarios. ¡Vimos! Amigo, vimos la crack. ¡Qué tipazo vimos, amigo!
y no tanto sobre Finn y Jake. Probablemente ese es el motivo por el que muchos dejaron de ver poco a poco la serie en esos tiempos. Cosas como el Rey de más tramas sobre la soda de crema, episodios de Bimo, Marceline, Tronquitos o el Chico Banana. Obvio, también hay una que otra cosa nacida importante de esta temporada, como el especial de Estacas, donde Finn y Jake, para conveniencia del guión, están súper nerfeados, aunque vale la pena ya que conocemos más de Marceline y es un especial que en realidad no está tan mal como muchos creen. Junto a eso aparece el capítulo de Crossover, donde arreglan un poco de lo que es el multiverso de la serie, y mi favorito, el capítulo 24, donde discretamente Finn inicia a verse con la maga cazadora e inician una especie de relación no implícita que se volverá más recíproca poco a poco. Maga Chad, deidad cazadora. Maga Chad, deidad cazadora. Que ellos no son el tipo de almas que pueden atarse uno al otro, pero que siempre estarán chocando en sus caminos. Eso obvio no evita que tengan encuentros casuales pues de vez en cuando, y ya saben. Aquí nuestro Finn por fin aflojó la flor. Ah, no es cierto, lo había hecho antes con la princesa Grumosa. Perdón, el trauma lo había bloqueado. Recuérdenlo, la primera vez de Finn fue con la princesa Grumosa. Lástima que la maga cazadora solo tiene 3 capítulos más en las siguientes 3 temporadas. Pero sí, la maga cazadora es técnicamente el alma gemela de Finn, con la que prefiere no formalizar, pero sí, pues ahí están juntitos dándose besitos. O sea, jamás inician la relación porque jamás quieren terminar. Y así se quedan. En la 8ª temporada es donde Betty tomaba más protagonismo junto a la presencia de los elementos. Un concepto que explica parte de pero siento que más que explicarlo lo vuelve mucho más complejo, ya que se establecen nuevas reglas y abren muchos agujeros de guión. Igual, esto es lo que nos guía lentamente a un viaje de Finn y Jake, donde acompañamos a Susana Salvaje a la isla conociendo la historia de los padres de Finn y cómo su madre lo perdió todo cuando este era más joven. Lamentablemente este encuentro no es tan hermoso, ya que ese tiempo su cuerpo fue destruido por una horrible enfermedad, no quedando más que su conciencia replicada en millones de robots. Aún así, el registro de sus sentimientos que tuvo por él siguen existiendo. Aún así, aunque esta parezca solo una copia de lo que alguna vez fue, puede mostrarle todo el amor que hubo en ella para él, diciéndole a Finn lo orgullosa que está del hombre en el que se ha convertido. La puta que te parió, hijo de puta. La puta que te parió. La puta que te parió. La puta que te remil parió. Finn, el deidad humano y su godmadre. Qué puto serio, amigo. Qué puto serio. Puto serio, amigo. Mucho mejor que las series putas. Y pensar que había gente que decía que, ¿cómo es? Que Cartoon Network no sacaba series buenas desde yo qué sé, desde Ed, Eddie, Eddie. O, bueno, Ed, Eddie es de Nick. Pero decían que Cartoon Network no sacaba series buenas, que ya había acabado, que ya la época dorada había muerto. Hijos de puta. Ahí mismo podemos saber que Finn realmente no es un héroe como tal, sino también un ayudante, como alguna vez lo fue su madre. Alguien ¿Ah, era de Cartoon? Claro, si salen los reclames, tontón. con el que siempre puedes contar sin importar las circunstancias. Sí, esto ya no va sobre héroes y calabozos y dragones. Cuando piensas que toda la esencia terminó y con eso tus problemas, no hay nada peor que conocer la adultez, ya que los platos rotos que los que aprendiste de tus errores vienen aquí para cobrar su parte. En el mismo tiempo que Finn se fue, nació muy poco antes Fern, una versión de él que estaba infectada con la maldición de la espada. Podríamos decir que es la versión de Finn que no encontró su lugar. Sabe lo que debería ser, pero no lo que es ahora, ni tampoco cómo llegar ahí. Tras esta larga aventura conociendo a su madre y sintiendo que está orgulloso, Finn parece haber dejado a Fern atrás, con el que en realidad debió haber caminado a su lado. Ese avance es visto en sí mismo como envidia, como algo que no merece ser, así que planea una forma de deshacerse de Finn y tomar su lugar. Así no habrá más competencia y no tiene que ser mejor que él, solo tiene que ser él. Fern está confiado de su plan, pero Finn no planea dejárselo muy fácil. Su contraparte parece cada vez más corrompida por esa maldición, que no planea dejarlo salir con vida. Al mismo tiempo no quería lastimarlo. De alguna forma Fern es la parte de Finn que odia a sí mismo. Lo culpa de sus... Yo me cojo a la princesa Flama aunque me queme toda la verga. A ver, la muerte de Fern me parece de los peak momentos de Hora de Aventura. ¿Cómo se queda ahí? Le dice, déjame ver un poco más el cielo. Y le dice, está bien. Y se queda a su lado. Buah. Es que Hora de Aventura tiene momentazos, amigo. Qué puto serión, Esas sí son serie de verdad. Esas sí son serie de verdad. Puta que lo parió, amigo.
Puta que lo parió, amigo. Gracias y queriendo adjudicarle todas sus promesas. Lamentablemente, por un accidente, Finn es quien termina asesinándolo, acabando consigo mismo y con una parte de él que jamás pudo arreglar. La siguiente temporada nos trae a Finn queriendo seguir con su vida. Trata de no estancarse con este error, pero en su cumpleaños 17 se vuelve imposible. La familia que le queda junto a sus amigos le organizan una fiesta al niño que ya casi es un adulto, presentando un montón de eventos donde ¡Maga deidad cazadora! él destaca, solo que la guerra está más cerca de lo que esperan, teniendo de invitado a un caballero verde quien lo reta y desafía a mostrar quién es mejor. Finn parece muy emocionado porque son sus pruebas, pero también pierden algunas. Aunque sea el más bravo de los guerreros, Finn sigue siendo solo un humano. Él es Finn, el humano, y eso lo hace capaz de equivocarse, pero ese caballero no. Él se proclama como una mejor versión de sí mismo. Fern resulta que no ha muerto y solo planea demostrarle que no merece tener su lugar. Como dirían algunos, la guerra nunca cambia. Y ahora, sabiendo los planes de sus enemigos, todos se van preparando para decidir el futuro del reino. Pero antes, Jake tiene una última revelación. Capítulos pasados había descubierto que este no era el hijo de sus padres, sino solo de su padre Joshua y un alienígena quien le buscó extraer su vitalidad. Ahí mismo trató de estirarle todo lo que se podía. Afortunadamente, Jake aprendió mucho de su verdadero padre, quien lo crió para ser una persona mucho más astuta que los tramposos, evitando que esta persona le robara a sus hijos. El final de esta temporada se acerca, donde el enfrentamiento de las dos naciones se vuelve inminente. Pero Finn ha aprendido después de todo este tiempo que de la violencia y el egoísmo no nace nada bueno. Quiere evitar que a toda costa el conflicto en verdad escale, poniendo a todos en un gran sueño eterno y uno donde puede conocer sus perspectivas de una forma más trágica. El miedo que Gumball tenía por la dulce princesa, los celos de Fern y la maldición que los tenía atrapados. Al final, todos somos presos de nuestros deseos frustrados. De lo que parece no podrás tener, aunque también somos nosotros los que decidimos si eso es lo que nos define. Fern toma la decisión de no serlo. Mientras que Gumball, bueno, algunas personas seguirán cometiendo sus errores sin importar las oportunidades que les des. Ahí mismo llega el momento de la verdad. ¡Se viene! Golpe, el ser que representa el caos, ha sido invocado por Betty. Ella trata de usar su poder para curar a Simon. Lamentablemente es solo poder sin forma, algo impredecible que no parece controlar. Los dos son comidos junto a Finn mientras todos pelean para proteger a su mundo. El ser tragado los regresa a sus formas primigenias, el punto de partida lejano que alguna vez fueron, solo que también esto ha reiniciado a la corona, teniendo apenas unos momentos para poder despedirse, ya que su destino no es estar juntos. Algo que, por cierto, en las temporadas de Fiona y Cake solo reafirmaríamos. Todo el mundo de U parece estar perdido, pero incluso en la desesperación puede haber un poco de luz, siendo Vimo el último que no parece perder la esperanza. Sus cantos y sintonía terminan debilitando a... Chavales. La canción. La puta canción. Okay, but there's no reason. Time is an illusion that helps things make sense. So we are always living in the present tense. It seems unforgiven when a good thing ends. But you and I will always be back then. Me levanté a las 5 de la mañana para ver este final. You and I will always be back then. Singing will happen. Happening happened. Will happen. Happening happened. And will happen again and again. 'Cause you and I will always be back then. You and I will always be back then. Whoa, what's up with him? Harmony. You better hush up while my baby boy is sleeping. Harmony, Keep power. singing. Okay. Will happen. Happening happened. Will happen. Happening happened. And will happen again and again.
'Cause you and I will always be back there. Oh man, he hates music. Ugh, duh! Gold is discord. It's the harmony. Harmony hurts them. My art is a weapon! Everyone! I need you all to harmonize along with BMO. I wrote this for my son. Joder, vaya cabra, A Gold, quien solo es un ser de caos y su armonía le permite alejarlo. Logran crear una puerta por donde escapar, pero Betty sabe que no es una solución permanente. Ella trata de usar la corona para pedir su primer deseo. Ella no quiere mucho más poder que Gold. No quiere algo realmente específico, solo quiere que le permita salvar a Simon. Así es como se termina convirtiendo en Gold Betty. Se lo lleva lejos y permite a U seguir existiendo. Aunque todo parece perdido, un viaje no son más que los recuerdos que dejaron en el camino. A veces son buenos y en este caso hay muchos malos, pero eso no les evita seguir mostrándonos cómo hacerlo mejor la próxima vez. O al menos eso es lo que podrías hacer hasta que te alcanzara la muerte. Hora de Aventura había terminado oficialmente en el año 2018, pero como que algo nos faltaba. Poco después fue anunciado que este universo no había concluido del todo, ya que varios especiales del show nos contarían más sobre los personajes. Entre ellos, uno de los especiales que más llamó la atención del resto, claro, aparte del de BMO, era uno que nos relataba el regreso de Finn y Jake. Así es, como 3 años después de terminada la serie en 2021, conoceríamos cómo es que fue esa última aventura y el último momento donde estos dos personajes siguieron existiendo. Finn y Jake parecen estar en una de sus típicas aventuras, recolectando helado junto a su hermano, pero esta aventura termina por volverse cada vez más extraña, mezclando partes de lo que alguna vez fue la serie, para al final mostrarnos la muerte de Jake, algo para lo que Finn nunca estuvo preparado. Todo eso resulta no ser más que un sueño. Unos extraños parásitos tenían un viejo Finn atrapado, siendo capaz de liberarse y salvar a sus compañeros. Solo que ahí nota algo más extraño. Esta no es una cueva normal, sino que está en la eternidad. Al fin, Finn ha tenido su fin. Lo que más que preocuparle parece llenarlo de felicidad. Todo eso significa que podrá ver de nuevo a su hermano, al que ha estado buscando durante tantos años. Desafortunadamente, las reglas en el infierno han cambiado recientemente. La muerte de ese lugar, o en ese caso el Hijo de la Muerte, ha iniciado a gobernar el inframundo de una forma más complicada, volviendo imposible que éste alcance los pisos superiores. Él trata de seguir avanzando en el mundo. Ahí mismo se encuentra con sus padres, quienes también lo estaban esperando con mucha alegría. Ellos conocen su deseo, pero ese deseo solo se puede cumplir cuando no te importe tenerlo. Pero obvio, eso es imposible, ya que es algo que ha deseado toda su vida. Desafortunadamente, dejar a Finn avanzar tanto fue una trampa, ya que la misma muerte siempre ha querido acceder a su piso imposible, siendo irónicamente lo que él más quería lo que no tenía. Finn es lo único que queda en esa realidad. Ahora no puede cumplir su deseo de volver a ver a su hermano. Jake vuelve con Finn por un momento, pero lamentablemente Jake no recuerda nada de ello. Solo vio su gran desesperación a lo lejos y quiso ver quién era, prestarle una pequeña mano. Es lo que hacen las buenas personas. Aunque antes de que algo más pasara, los ángeles de la muerte tratan de acabar está destruyendo, hermano. Con Finn, siendo brutalmente apaleado por esta bola de montoneros. Algo que Jake obviamente no puede permitir. Nadie toca a su hermano. Los dos al final trabajan en equipo para tratar de enfrentar a la muerte, pero resulta inútil. Es un ser que va más allá de dos simples almas, y sus trucos de la tierra no parecen funcionar. Lo único que le queda es enfrentar a la muerte con lo único que pueden ganarle, la vida. Su madre, quien se entera del plan que está teniendo y cómo el balance del mundo está corriendo peligro, ya que este ciclo de vida y muerte jamás debe terminar. Los dos adquieren una vara capaz de derrotarlo, solo que quien lo use tomará su lugar. Enfrentan la muerte cara a cara como en los viejos tiempos, esta vez para salvar la existencia de todo lo que alguna vez existió y existirá en el futuro. Una aventura al nivel de estas dos leyendas. Ahí también conocemos que el Hijo de la Muerte realmente no quería ese trabajo, sino que era el Lich, quien siguió a pesar de todo ese tiempo su misión de poder destruir la Tierra. Su mano lo estaba controlando. Mucho antes de que todo pasara, la muerte acabó con él, así que si quiere puede rendirse ahora y facilitarle las cosas. Jake también trata de salvar a su hermano pequeño. Por fin, ya no es aquel niño de antes. Es hora de tomar su lugar. Claro, no planea dejárselo. Los dos inician una pelea para ver quién salvaría al otro de la muerte, asegurándose de que el otro sigue existiendo en sus infinitas vidas. Solo que ninguno es capaz de dejarse salvar para vivir una vida donde saben no existirán juntos. Aunque de último momento es el zorro quien toma la corona de la muerte, a quien no le importa mucho su rol, pero tampoco parece tener un corazón malvado. Esta realidad afortunadamente se salvó. Cada cosa termina en su lugar. Finn tiene que volver a nacer, seguir reencarnando una y otra vez, aunque esta vez debe aprender a dejar ir. A pesar de que alguna vez cuando Jake murió sintió que su mundo terminaba, solo viviendo para verlo en algún punto, y que no se sintiera decepcionado de cómo vivió. Pero ahora se ha vuelto una persona que ha aceptado ser. Me acaba de romper, amigo. Me acaba de romper, amigo. Me acaba de romper.
dispararse, ya que incluso si mueren, saben que en algún punto o en alguna parte del universo seguirán existiendo. Finn, tras aceptar esto, decide regresar, reencarnar para descubrir qué es lo que le tiene preparado su nueva historia. Una nueva vida llena de sorpresas, más caminos de errores y nuevas enseñanzas, algo que jamás debe acabar. Solo que ahí Jake no planea dejarlo solo. Esta vida podría ser la aventura más grande de la historia, y no solamente por lo que aprendemos, sino porque estamos los dos. No es obligatorio compartirlo y cada uno tiene sus propios caminos, pero ahora saben que lo mejor de la vida es compartirla, porque juntos la vida siempre puede ser mejor. Hora de Aventura es una serie hermosa. No creo que llegara a un punto bajo, sino a un cambio de audiencia, pasando de ser una serie masiva para pasar el rato a un proyecto mucho más personal que explora poco a poco los personajes, lo que es extraño en un programa infantil, tanto que cada uno de los protagonistas podría tener su propio video, tratando de relatar todo lo que atravesaron o cruzaron para crecer. Tal vez por eso la serie de Hora de Aventura aún no ha terminado. Tras más de una década de emisión, el proyecto sigue vivo, gracias a unos cuantos spin-off, y que la serie regresará en los próximos años, así como el mismo mundo ha aceptado que no necesita forzosamente a Finn y Jake, sino que Finn y Jake solo son la presentación de este montón de historias. Aún falta saber qué pasará con la segunda temporada de Fiona y Cake para terminar de cerrar esa etapa del multiverso y todos los nuevos capítulos que seguirán saliendo en los próximos años, ya que parece muchas personas están interesados en seguir escribiendo para estos personajes. Al final, Hora de Aventura es lo que es, una serie icónica que cambió el mundo de la animación para siempre. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este video? ¿Me dejarán un like, comentario? Yo solo voy a decir